Hapi, dios del Nilo. Cuando se trata de artefactos asombrosos extraídos de las profundidades del Mediterráneo, la ciudad perdida de Thonis Herakleion se lleva la victoria. Esta antigua ciudad, un bullicioso puerto que prosperó incluso antes de que se fundara Alejandría en el año 331 a.C., fue en su día un lugar de gloria. Aunque ya conozcas la ciudad, tal vez no sepas lo que voy a contarte. Todos los barcos procedentes de Grecia hacían escala en Thonis Herakleion, porque era el puerto de entrada a Egipto. Como ciudad portuaria, Thonis Herakleion se hizo inmensamente rica. Con la riqueza llegó la importancia religiosa, ya que la ciudad tenía suficiente dinero para construir el monumental templo de Amón. Hace 2500 años, Thonis Herakleion era el equivalente egipcio de la ciudad del Vaticano. Luego se perdió porque fue devorada por el mar y aniquilada. Duró desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo IX después de Cristo, unos respetables 1000 años. Nadie volvió a verla hasta el año 2000, cuando el arqueólogo francés Franck Godiot lo descubrió, y justo a tiempo, ya que el nombre de la ciudad estaba casi borrado de la memoria colectiva de la humanidad. Apenas se conservan escritos antiguos sobre la ciudad, pero hay un templo que puede arrojar algo de luz sobre la importancia de la ciudad. En el siglo V a.C., el historiador griego Heródoto escribió sobre un gran templo construido en Egipto que rivalizaba con todos los templos del mundo. También escribió que Helena de Troya visitó Thonis Herakleion con su amante secreto París, antes de que ambos ayudaran a iniciar la guerra de Troya. Algunos han sugerido que la propia Cleopatra podría estar enterrada en algún lugar de las ruinas. El principal problema al que se enfrentan los arqueólogos es que la ciudad es enorme y está completamente sumergida. Está a un par de kilómetros de la costa, entre 9 y 12 metros de profundidad en la bahía de Aboukir. También es enorme y cubre un área inmensa. Sus edificios están tan destruidos que excavar en ellos resulta costoso. A pesar de tantas dificultades, los arqueólogos se toman esto con calma. Sacan artefactos de uno en uno de las turbias profundidades. En los últimos 24 años, se han extraído de la ciudad monedas, objetos rituales y estatuas colosales. Se han identificado más de 700 anclas antiguas y los inquietantes restos de 79 barcos. Pero hay mucho más y todo por descubrir. Uno de mis descubrimientos favoritos es la cabeza gigante de Hapi. Al menos los arqueólogos creen que es la cabeza de Hapi. Aquí hay una fotografía de la enorme estatua sacada a la superficie, tomada por Christoph Gehrig. La estatua es de granito rojo y originalmente medía casi 6 metros de altura. Si te gustan las cabezas grandes, aquí tienes otra imagen de una cabeza colosal. Esta pertenece a un faraón desconocido. La imagen también fue tomada por Christoph Gehrig. La razón por la que me gusta tanto la cabeza de Hapi es que Hapi era una deidad egipcia fascinante. Era el dios de la inundación anual del Nilo. Técnicamente no era un dios del Nilo, solo de su inundación. Los egipcios eran muy específicos acerca de sus dioses. A veces se le llamaba, y es cierto, señor del río que trae vegetación. Esto puede parecer extraño, pero tiene sentido. Cada año, cuando el Nilo se desbordaba, la inundación depositaba tierra fértil a lo largo de las orillas. Esto permitió a los egipcios cultivar multitud de cultivos, alimentando así a su pueblo. El dios Hapi era directamente responsable de que los egipcios tuvieran o no la cena en sus platos. Por supuesto que lo adoraban. Un mundo sumergido al descubierto. El 6 de junio del año 2023, la presa ucraniana de Kakhovka fue destruida como parte del conflicto entre Rusia y Ucrania. Fue un gran desastre. La presa desató torrentes de agua arrasadora drenando el embalse y provocando inundaciones sin precedentes. Fue una tragedia humanitaria. También fue una bendición para los buscadores de tesoros. Echa un vistazo a estas imágenes de satélite de Planet Labs BBC. La imagen superior es del 5 de junio y muestra el embalse tal y como estaba. La imagen inferior es del 13 de junio y muestra el embalse prácticamente vacío. Esto es lo que ocurre cuando se rompe una presa. El agua descendió más de 4.8 metros. Pronto, la gente comenzó a recoger ilegalmente artefactos para venderlos. Estos buscadores de fortuna son conocidos en la comunidad arqueológica como arqueólogos negros. Todo lo que encuentran suelen terminar en el mercado negro. No creo que ese término sea realmente políticamente correcto, pero así es como los llaman. Uno de los primeros descubrimientos reportados fue un cráneo con un casco nazi.
Pero eso fue solo el comienzo. La presa de Kakhovka fue construida por la Unión Soviética para evitar inundaciones incontroladas y mejorar el transporte. En 1956, terminada la construcción, se inundó una zona gigantesca. La inundación arrasó pueblos, iglesias y un lugar conocido como la Atlántica Cosaca. Estas tierras habían sido el hogar de los antiguos guerreros de la estepa, los cosacos Zaporizhia. Nadie sabe cuándo comenzaron a formarse las comunidades cosacas en Ucrania. Es probable que fuera alrededor del siglo XII después de Cristo. En el siglo XV se habían convertido en una fuerza a tener en cuenta. Los cosacos fueron una entidad política interesante en el corazón mismo de la historia posmedieval de Ucrania. También eran una poderosa fuerza militar con la que no se podía jugar. El zarismo de Rusia no se metió con ellos, ni tampoco la Commonwealth polaco-lituana, ni el Kanato de Crimea. Sé que es posible que no hayas oído hablar de estos grupos antes. Lo básico que hay que saber es que los cosacos de Zaporizhia dominaban Ucrania, hasta que una serie de conflictos y malas alianzas hicieron que el Imperio ruso los disolviera en el siglo XVII. Luego, con la construcción de la presa de Kakhovka, una gran parte de su historia quedó inundada. El gobierno ucraniano ya ha comenzado a pensar cómo reconstruir la presa. Mientras tanto, la gente seguirá encontrando cosas buenas. Alguien ya ha descubierto un barco de madera de hace unos 500 años. ¿Quién sabe qué será lo próximo? Y ahora es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por apoyar a Lo Puedes Creer. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como estos. Municiones de la Segunda Guerra Mundial. No vas a creer dónde se acaba de descubrir un enorme montón de municiones de la Segunda Guerra Mundial. Prepárate para una explosión literal del pasado. Bombas, armas submarinas, dispositivos de humo y muchas balas. Estas municiones fueron encontradas frente a la costa de Los Ángeles. Apuesto a que no sabías que el fondo del océano fuera de la ciudad de Los Ángeles está plagado de explosivos. El descubrimiento acaba de ser realizado por el Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California. Sus científicos realizaron un estudio de la costa de Los Ángeles utilizando sonares, cámaras de video y vehículos de aguas profundas. Se sorprendieron al encontrar múltiples vertederos con bombas y municiones sin detonar. Ni siquiera buscaban municiones. Eric Terrill, del equipo de investigación, dijo que estaban buscando restos de barriles que se utilizaron para verter residuos químicos hace unas décadas, tan recientemente como en la década de 1970. No mucha gente sabe que el fondo marino justo al sur de Los Ángeles se utilizó como vertedero de desechos industriales a partir de la década de 1930. Hay decenas de miles de barriles esparcidos por el fondo del océano, la mayoría llenos de desechos químicos. Incluso puedo decirles de un producto químico en concreto, el DDT, un pesticida tan peligroso que está prohibido. Y aunque odio ser pesimista, tienes que oír hablar de los leones marinos. Los científicos han confirmado que los leones marinos adultos de California tienen un alto índice de cáncer. Los científicos también conectaron el cáncer con el DDT, el pesticida prohibido en 1972. Fue prohibido debido al daño que estaba causando a los ecosistemas, matando casi todo. Entonces, irónicamente, las empresas estadounidenses lo arrojaron al océano y ahora las focas tienen cáncer. En cuanto a las municiones recién descubiertas, ensucian el fondo del océano entre Catalina Island y Long Beach. El equipo de investigación utilizó un sonar para cartografiar 350 kilómetros cuadrados, encontrando cajas de municiones, cargas de profundidad Mark IX y flotadores de humo Mark I. Ahora le toca a la Marina determinar qué va a hacer con el problema. Podrían recoger las municiones y deshacerse de ellas de una forma más respetuosa con el medio ambiente o dejarlas donde están, a 914 metros de profundidad. Antes de continuar, te dejo esta imagen. Es un cangrejo que se escabulle en el fondo marino frente a la costa de California, justo al lado de un paquete de municiones. La fotografía fue tomada por el vehículo operado a distancia del Instituto Scripps de Oceanografía en el año 2023. El guerrero del bigote. Cuando los arqueólogos sacaron del Canal de la Mancha parte de un barco naufragado en el siglo XVII, se encontraron con un rostro extraño. En la sección del timón del antiguo buque mercante holandés, alguien había tallado la enorme cabeza de un guerrero con un poderoso bigote. Todo un personaje. Permítanme retroceder un poco y contarles la historia completa. Hace 400 años, un misterioso barco comercial holandés se hundió frente a la costa de Dorset.
Fue descubierto accidentalmente a principios de la década del 2000 por una draga. Siguieron 6 años de investigaciones submarinas. Al final, los expertos acordaron que había llegado el momento de sacar todo lo que pudieran del cofre de David Jones. No fue tarea fácil. El mercante tenía 40 metros de largo y se hallaba en el fondo del mar. Pero no lo necesitaban todo. De hecho, no había forma de que lo consiguieran entero. Los arqueólogos marinos querían sobre todo recuperar algunas de las hermosas tallas que cubrían el barco. El barco estaba engalanado, tenía un enorme mural tallado a lo largo de la popa que representaba personajes míticos, como tritones, con las cuencas de los ojos deslumbrantes de piedras preciosas. Los arqueólogos sospechaban que fue uno de los barcos más suntuosamente decorados que jamás surcaron los 7 mares. Casi cada centímetro había sido tallado por expertos. La popa era demasiado grande y pesada para recuperarla. El equipo arqueológico de English Heritage consiguió una subvención de algo más de $500,000. Era suficiente dinero para salvar el timón de madera con el guerrero bigotudo. El timón se ha separado del casco principal, lo que facilitó su recogida del fondo del océano. Nadie sabe quién era el guerrero bigotudo. Nadie sabe siquiera qué le ocurrió al barco. Los expertos lo llaman Swash Channel Brick porque no pueden descifrar su nombre. Las pruebas de la madera muestran que se construyó alrededor de 1628. La madera procedía de un bosque a lo largo de la frontera entre Holanda y Alemania. Esa es prácticamente toda la información que tienen. El guerrero bigotudo se exhibe actualmente en el Museo Poole en Dorset. Dioses y monedas de la antigua Roma. Los arqueólogos lo han calificado como el mayor descubrimiento en 30 años, y todo fue gracias a una pareja de buceadores en Israel. Ran Feinstein y Ofer Ranan estaban buceando dentro del antiguo puerto romano de Cícere cuando encontraron los huesos de un antiguo barco mercante. No sé qué encontrarás tú cuando buceas, pero espero que sea algo tan emocionante como lo que encontraron estos chicos. Ran y Ofer encontraron un barco real que no había sido visto por los ojos humanos en 1600 años. Informaron de su descubrimiento a la Autoridad de Antigüedades de Israel, que envió a sus propios buzos profesionales al lugar. Y aquí fue donde las cosas se pusieron interesantes. Una parte del lecho marino había sido limpiado por las corrientes oceánicas, como una gran escoba invisible que barriera los escombros. Así quedaron los restos del mercante en la superficie de la arena. Los buzos de la IAA ya han sacado a la superficie 1 tonelada de artefactos. Estos artefactos son impresionantes. ¿Cuánto dinero pagarías por una estatua auténtica de la diosa Luna? ¿O por una lámpara de bronce que represente al dios romano Sol? Al menos unos cuantos dólares, ¿cierto? Los arqueólogos también encontraron estatuas de figuras de animales, como un jabalí con un cisne posado sobre su cabeza, y encontraron 2 enormes trozos de metal, cada uno de los cuales pesaba 20 kilogramos. Los trozos metálicos resultaron ser dinero. Cada grupo está formado por miles de monedas fundidas durante siglos en el agua. Según Jacob Charvet, de la Unidad de Arqueología Marina, hacía 3 décadas que no se encontraba en Israel un tesoro marino como este. Como las estatuas estaban enterradas en la arena, estaban protegidas, parecen haber sido fundidas ayer. Pero, ¿de dónde salió todo esto? El tesoro estaba en un barco mercante que llevaba mercancías de un puerto a otro cuando naufragó, llevándose quizás a toda la tripulación con él. Hay miles de naufragios de este tipo repartidos por los mares del antiguo territorio de Roma. Las monedas tienen el rostro del emperador Constantino, por lo que fue fácil datarlas en su reinado, entre los años 312 y 337 después de Cristo. Constantino fue uno de los emperadores más importantes de la historia romana. Fue él quien convirtió el imperio en un estado cristiano oficial, dando el pistoletazo de salida a la expansión del cristianismo. El dios de la suerte. Me gustaría presentarte a un dios del que estoy casi segura que nunca has oído hablar. No es romano, no es griego, ni siquiera aparece en la Biblia. Se llama Ebisu, el alegre dios japonés de los pescadores y la buena suerte. En 1988 se erigió una estatua de Ebisu casi de tamaño natural sobre la bahía de Kasennuma. Rápidamente se convirtió en un símbolo auspicioso en Japón, atrayendo a turistas mientras los lugareños creían que traía suerte a los pescadores. Ebisu permaneció vigilante sobre la bahía hasta el devastador tsunami del año 2011. Las aguas de la inundación arrasaron con Ebisu. El dios de la suerte no tuvo tanta suerte. Por otra parte, tal vez tenga suerte porque una vez más tendrá vistas a la bahía de Kasennuma. En noviembre del año 2019, un buzo que realizaba un estudio submarino para un proyecto de reconstrucción se encontró con Ebisu atrapado en su tumba de agua.
Míralo en esta imagen, cortesía de la ciudad Casenuma. Aquí fue donde terminó la estatua después del tsunami, atrapada en la profundidad y oscuridad durante años. Ebisu fue rápidamente rescatado por una grúa y llevado a la superficie. Sorprendentemente, estaba intacto aparte de su caña de pescar rota. El sacerdote local del santuario de Isuzu, Masashi Kamiyama, dijo que la recuperación de la estatua da esperanza a la gente devastada por el tsunami del año 2011. Ebisu estará limpio en poco tiempo y luego será instalado en su posición original, donde una vez más concederá suerte a los pescadores y marineros. En tu próxima visita a Casenuma, pasa a saludarlo. Recuerdos explosivos de la Guerra Civil. El 17 de febrero de 1865, el alcalde de Columbia se rindió y las fuerzas confederadas se retiraron. Lo que ocurrió después suele quedar fuera de los libros de historia. Los soldados de la Unión se emborracharon y luego comenzaron a saquear la ciudad, tan borrachos que apenas podían ver. Al final de la fiesta, más de 2/3 de Columbia se habían quemado hasta los cimientos. Fue un episodio de la Guerra Civil estadounidense, un trozo de historia que recientemente ha vuelto a la luz pública gracias a unos tesoros descubiertos en el fondo del río Congaree, en Carolina del Sur. Durante un proyecto para limpiar el río, los trabajadores encontraron balas de cañón de 25 centímetros, proyectiles de artillería y muchas otras armas de la Guerra Civil que han estado en el río desde 1865. La mayoría de las armas procedían de las fuerzas confederadas. Después de que la ciudad de Columbia fue ocupada bajo el liderazgo del general William Tecumseh Sherman, los soldados de la Unión arrojaron al río miles de armas confederadas y sus suministros. Tiraron sables, bayonetas, cartuchos de balas y pólvora. Los arqueólogos siempre han sabido que este material se escondía en el río, pero hasta ahora no disponían de fondos ni recursos para recuperarlo. Las labores de limpieza comenzaron en junio del año 2022. El equipo tiene que usar excavadoras blindadas por si acaso activan accidentalmente una bomba de la Guerra Civil. Un misterioso casco medieval. Un casco fue encontrado en el fondo del mar frente a la costa de Sicilia en el año 2024. Sin embargo, no creo que puedas ponértelo en la cabeza porque ha sufrido algunos daños. El casco medieval tiene incrustaciones de suciedad marina. Hoy en día no ofrece mucha protección. El casco fue un hallazgo interesante porque no se encontró nada más con él. Los expertos no están seguros de si formaba parte de un naufragio o si a algún soldado se le cayó accidentalmente el casco de un barco. Es un artefacto único del Renacimiento italiano, un casco cualquiera con una historia que me encantaría conocer. Lo único que dicen los investigadores de la Superintendencia del Mar es que el casco perteneció probablemente a algún soldado de infantería de finales de la Edad Media o principios del Renacimiento. A juzgar por la cresta de su parte superior, los investigadores creen que el casco es un cabasset, probablemente perteneciente a un soldado de España o Portugal. Lamentablemente, esa es toda la información que puedo darte. Lo sé, es un poco triste. Los buzos tienen previsto volver al lugar donde se encontró el casco para realizar una investigación más exhaustiva. Asegúrate de ver todos mis videos sobre descubrimientos acuáticos para estar al día. Si se encuentra un naufragio, te enterarás enseguida por mí. Queen Anne's Revenge. ¿Cuántos artefactos crees que se han recuperado del barco de Barba Negra? Te voy a dar una cifra que te va a sorprender. Desde la primera inmersión de los espeluznantes restos del barco hundido del Gran Pirata en 1997, se han recuperado más de 400,000 artefactos. Son muchos artefactos. Los arqueólogos han sacado 24 cañones, anclas, un rezón, herramientas, cuentas de vidrio, partes del barco, balas de cañón, fragmentos de cerámica y la lista continúa. He aquí una fotografía del ancla de Barba Negra, cortesía de Robert Willett. Si no conoces a Barba Negra, esto te va a entusiasmar. El barco del que hablo es el Queen Anne's Revenge, que encalló cerca de Beaufort hace 306 años, en 1718. Todos estos siglos después, Barba Negra sigue siendo el capitán pirata más famoso de la historia. Profundicemos un poco más en la historia de su barco y del propio Barba Negra. Creo que te sorprenderá lo que encontraremos. En general, los historiadores coinciden en que Barba Negra no era tan atroz como lo describen en las leyendas. Barba Negra, cuyo nombre era Edward Teach, comprendía el poder de su imagen. Vestía completamente de negro. Cuando abordaba un barco enemigo, se ponía mechas encendidas o cerillas lentas en el cabello para que lo envolviera en una niebla.
parecido a un demonio dentro de un aura infernal de azufre. Este tipo de tácticas ayudaron a Barbanegra a hacerse famoso. No se sabe casi nada de los primeros años. Apareció en la escena pirata en 1716 como miembro de la tripulación del capitán Benjamin Hornigold. Ascendió rápidamente de rango y consiguió su propio barco. Cuando Hornigold se retiró de la piratería en 1717, Edward se quedó con las riendas del reino pirata de las Indias Occidentales. En 1717, Barbanegra capturó un barco de esclavos francés llamado la Concorde. Cambió el nombre del barco a Queen's End Revenge. Lo cargó con 40 cañones y se dedicó a sus despiadados negocios de pirata. Formó una especie de conglomerado pirata que incluía a otros renegados famosos como State Bonnet y juntos bloquearon el puerto de Charleston y rescataron a todos en la ciudad. Esto parece que ocurrió durante un largo periodo, pero todo sucedió en 1717. Encalló su barco en un banco de arena y huyó a Bath, Carolina del Norte, donde aceptó un indulto real. Barbanegra podía haber dejado de ser pirata en ese mismo momento, podría haber vivido una vida larga y rica, pero volvió al mar, donde fue capturado y asesinado en noviembre de 1718. Si quieres saber más sobre Barbanegra, te recomiendo que visites el Museo Marítimo de Carolina del Norte en Beaufort, donde podrás ver físicamente los artefactos de la Queen's End Revenge. En busca de bombas. La tripulación del buque de arrastre Tassino compartió un momento de terror desenfrenado cuando accidentalmente sacaron una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial. En la red del arrastrero había un enorme explosivo que pesaba la asombrosa cifra de 454 kilogramos, medía 1 metro de largo y probablemente fue arrojada por un bombardero de la Royal Air Force en la década de 1940. Por suerte, nadie resultó herido. La tripulación alertó inmediatamente a la Guardia Costera, que tenían una bomba. La unidad de desactivación de bombas de la Armada Británica fue enviada desde la base naval de Clyde. Los expertos confirmaron que el explosivo era de origen británico. También se deshicieron rápidamente de él. Lanzaron la bomba en aguas profundas aproximadamente a 1 milla de la costa y luego la detonaron cuando la costa estuvo despejada. Esperemos que la explosión no se llevara por delante a ninguna criatura marina. La experiencia fue una pesadilla para la tripulación del pesquero. Cuando recogieron la red por primera vez, pensaron que estaba lleno de miles de kilogramos de pescado, no de miles de kilos de explosivos. Nuevas especies en Utah. Los científicos han encontrado un pequeño gusano que vive bajo el agua. El descubrimiento pequeño, resbaladizo y algo asqueroso podría cambiar la comprensión actual del lago más famoso de Utah. El Gran Lago Salado es un lago salado en Utah, una masa de agua de 2.460 kilómetros cuadrados. Científicos de la Universidad de Utah querían saber qué tipo de criaturas podrían vivir en un entorno tan salado. Ya conocían la gamba de salmuera y las moscas del lago, pero querían saber más. El primer paso fue examinar los depósitos de sedimentos y dieron con el premio gordo. Los científicos encontraron unos gusanos diminutos llamados nemátodos. Fue una sorpresa porque se creía que los nemátodos del Gran Lago Salado de Utah se habían extinguido en el año 1985. Ese fue el año en el que el lecho del lago se redujo considerablemente, exponiendo a los gusanos al aire y acabando con ellos. O eso pensaban todos. Los científicos ahora han encontrado miles de gusanos microscópicos que viven dentro de las rocas y sedimentos del lago, incluso cuando se reduce a niveles récord. Esto es impresionante porque el lago es aproximadamente 9 veces más salado que el océano. Es básicamente un cuenco gigante de sal, por lo que cualquier cosa que consiga vivir dentro de él es milagrosa. Este es un descubrimiento importante porque desafía nuestra percepción actual de dónde puede haber vida. Los investigadores piensan que, con el tiempo, el estudio del ecosistema del Gran Lago Salado podría arrojar luz sobre cómo los organismos extraterrestres podrían sobrevivir en planetas como Marte. Armas y monedas de la expedición Franklin. No se me ocurre una expedición más terrorífica que la de Franklin, pero si puedes, cuando hayas terminado de escuchar lo que tengo que decir, no dejes de hacérmelo saber en los comentarios. La expedición Franklin comenzó en 1845. Un grupo de marineros liderados por el valiente capitán Sir John Franklin partió en busca del paso noroeste. Las tripulaciones estaban repartidas en 2 barcos, el HMS Erebus y el HMS Terror. Ni uno solo de los 129 hombres que se aventuraron en las gélidas aguas de Canadá sobrevivió. Fue una de las expediciones más desesperadas de la historia de la humanidad. Hay algo intrínsecamente aterrador en lo que les ocurrió a los barcos. Quizá por eso se ha escrito tantos libros sobre su destino.
2 siglos después de su hundimiento en el año 2014, buzos canadienses encontraron los restos. Desde entonces, Parks Canada y la Nadalic Heritage Society se han dedicado a sacar artefactos del agua. En septiembre del año 2023, los arqueólogos subacuáticos realizaron 68 inmersiones. Descubrieron un cofre de marinero, pistolas, equipo militar, monedas y frascos medicinales. También encontraron objetos al azar, como un zapato de cuero, piezas de equipo científico, un termómetro e incluso una caña de pescar. Todas estas impresionantes reliquias salieron a la superficie y se espera que se expongan en Canadá o en Gran Bretaña. He aquí una imagen del arqueólogo Marc-André Barnier, hurgando en el cofre de los antiguos marineros dentro del Erebus. Imagen cedida a Brett Seymour, de Parks Canada. Quiero profundizar en la espeluznante historia de estos dos barcos, pero es complicado porque nadie sabe con exactitud qué les ocurrió. La mayor parte de la información disponible procede de las historias orales de los Inuit. Esa es otra parte de lo que hace que el desastre sea tan intrigante. Solo el folclore canadiense habla de lo ocurrido. Los dos barcos quedaron atrapados en el hielo frente a la costa de la isla Vichy, Nunavut, en 1845. Consiguieron liberarse en 1846. Continuaron su viaje, pero volvieron a quedar atrapados en el hielo en la punta de la isla Rey Guillermo, también en Nunavut. Lo que siguió fueron 2 años de miseria. Fue bastante difícil quedarse en casa durante 2 años durante el COVID. ¿Qué te parecería quedarte en un barco helado en medio del Ártico durante 2 años sin electricidad, sin TikTok y sin nada más que marineros malolientes para hacerte compañía? Finalmente abandonaron el barco el 22 de abril de 1845. Luego intentaron caminar hacia un lugar seguro. Ninguno lo consiguió. Se cree que recurrieron al canibalismo, pero nadie sobrevivió para contarlo. Los detalles de sus dificultades siguen siendo un misterio. Solo los Inuit, quienes encontraron sus restos, tenían idea de qué habían enfrentado esos hombres. El tesoro Ming desaparecido. En estos momentos se está desarrollando en China una búsqueda del tesoro tan épica que deberían hacer un documental para Netflix sobre ella. Es una búsqueda del tesoro que podría conducir al descubrimiento de una asombrosa cantidad de riqueza. La búsqueda tiene lugar en la confluencia de los ríos Ming y Jin, donde una emboscada llevó a la ruina de un caudillo campesino. Cuenta la leyenda que en el siglo XVII, Yan Xianyong ascendió al poder desde un humilde campesino hasta un varón sediento de sangre. Tras saquear pequeños feudos por toda la región, viajaba río arriba con todo su tesoro cuando cayó en una emboscada. El comandante supremo del ejército de la dinastía Ming, Yang Shan, atacó al caudillo campesino y se alzó con la victoria total. Toda la flota del caudillo fue enviada al fondo de donde confluyen los dos ríos, junto con miles de sus soldados. Esto se hundió justo al lado de la ciudad de Yanku. Debo mencionar que estos ríos son profundos y rápidos. En cuestión de minutos, los restos de los barcos del caudillo ya habían empezado a flotar con la corriente, pero eso no ha impedido que los campesinos, arqueólogos y cualquiera con una red haya rastreado el río en busca del tesoro perdido. Y ahora lo han encontrado. Los arqueólogos del Instituto Provincial de Arqueología y Reliquias Culturales de Xiushan construyeron una presa para la parte del río Min, lo que les permitió un acceso sin precedentes a 101 hectáreas de lecho relativamente seco. Pudieron recoger tesoros como se recogen dólares en la arena en la playa. Ya han descubierto más de 70,000 artefactos. El equipo ha recogido piezas de plata, oro, símbolos de cargos y resto de equipo militar. Todo el tesoro apunta al esfuerzo fallido de Yan Xianyong por iniciar una nueva dinastía. Había necesitado todo ese tesoro que robó para comprar su legitimidad como gobernante, pero la emboscada envió el tesoro de Yang y sus esperanzas a una tumba de agua. La bestia danesa de las profundidades. El rey Hans de Dinamarca gobernó su país de 1481 a 1513. Durante su reinado, se cree que mandó a construir un poderoso buque insignia para dirigir su flota. Se llamaba Gripshunden. Sorprendentemente, una pieza de este buque insignia ha sido sacada recientemente del agua en Suecia. Se cree que el Gripshunden llevaba al rey Hans a Suecia para una misión diplomática en 1495, pero justo antes de que Hans llegara a tierra, el barco se hundió. Hans vio arder su barco de guerra favorito desde un bote escape cercano. Fue tal desastre que dejó al rey en tan mal humor que suspendió la misión. No se presentó y los suecos se enfurecieron. Poco después estalló la guerra entre ambos países.
Los historiadores se preguntan a menudo cómo habrían sido las cosas si el Gripshunden no se hubiera incendiado. Si la misión diplomática hubiese tenido éxito, tal vez la guerra entre Suecia y Dinamarca nunca hubiera ocurrido. Pero sí ocurrió y nada puede cambiarlo. Ahora, todos estos años después, los buzos suecos han comenzado a rescatar los restos del Gripshunden. Se encontró originalmente en la década de 1970, pero rescatar cualquier parte era una ilusión. Ahora, con un poco más de financiación y mejor tecnología, los buzos han salvado un mascarón de la proa de madera que representa a un monstruo parecido a un perro. Lo más probable es que se trate de una bestia mitológica que nadie puede identificar. El mascarón de proa es una de las tallas de madera más antiguas que se conservan. También es poco común. Marcus Adnerkegen, del museo local, afirma que el mascarón de la proa es probablemente el único que queda en el planeta de un barco del siglo XV. Incluso después de 520 años sumergido, está en excelente estado. Número 10. El SS Distel Gorm. Este fue uno de los barcos de vapor más grandes que el mundo jamás haya visto y sigue siendo uno de los naufragios más fascinantes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de este barco antes. Comenzó su vida en abril de 1940 como un barco de vapor de la Marina Mercante Armada Británica. Fue nombrado en honor a la Flor Nacional de Escocia. Lamentablemente, esta enorme embarcación no sobreviviría en servicio activo más de un año. Hizo 3 viajes en el Océano Atlántico antes de encontrarse con su pareja durante el cuarto. Este se dirigía desde Glasgow en Escocia a Alejandría en Egipto, cuando el 6 de octubre de 1941 los alemanes lo atacaron. Un par de aviones Heinkel G-111 fueron enviados desde Creta, que en ese momento estaba ocupada por las fuerzas del Eje. El único objetivo de los pilotos era destruir algo y lo consiguieron. El avión lanzó 2 bombas que hundieron el barco casi instantáneamente. 4 marineros volaron en pedazos y 5 miembros de la tripulación se perdieron. En estos días, los restos del barco todavía se encuentran en el fondo del océano. Cerca de su casco en ruinas, puedes encontrar los restos de la carga del barco. Llevaba locomotoras de vapor para los ferrocarriles nacionales de Egipto cuando explotó. Terminaron enterrados en el fondo del océano, allí mismo con el barco. Número 9. Tanques del día D. Frente a la costa de Inglaterra, los buzos descubrieron una gran cantidad de tanques perdidos en el fondo del océano. Estos vehículos del ejército en ruinas pueden no parecer tan interesantes ahora cubiertos de baba marina. Una vez evitaron que ocurriera un desastre masivo en el día D. Si no hubiera sido por la destrucción y el hundimiento de estos tanques, miles de soldados más podrían haber muerto innecesariamente cuando los aliados asaltaron las playas. Estos tanques submarinos se utilizaron durante la Operación Smash, un ejercicio de entrenamiento en Dorset Beach en abril de 1944. Los soldados se preparaban para el desembarco de Normandía. Durante el simulacro, era importante que los tácticos militares aprendieran lo que sucedería cuando los tanques fueran lanzados en aguas poco profundas. Aprendieron por las malas que no era una buena idea. Se lanzaron 32 tanques durante el entrenamiento. 7 de ellos se hundieron y 6 personas murieron. Lo que mostró es que cuando lanzas un tanque desde un bote en aguas demasiado profundas, el tanque simplemente se hunde y los soldados adentro mueren. Esta dura lección se conserva ahora frente a Dorset Beach, donde los tanques permanecen hoy en día en su tumba acuosa. Número 8. Restos en el Mississippi. Cerca del centro de San Luis, en Missouri, un barco de la Segunda Guerra Mundial, llamado el USS Inaugural, se hundió en agosto de 1993. El barco estaba amarrado cerca de Gateway Ark, pero accidentalmente se separó de sus amarres en el río Mississippi. El barco se desvió río abajo, giró sobre un costado y luego se hundió cerca del puente de Poplar Street. Este barco que se hundió fue una gran noticia en 1993, pero la gente rápidamente perdió interés. Después de un tiempo, los lugareños olvidaron por completo que había un barco de la Segunda Guerra Mundial allí. No se le recordó hasta el verano pasado, cuando el río Mississippi alcanzó sus mínimos históricos. El agua cayó a solo 1.15 metros, revelando la embarcación rota en el fondo del río por primera vez en 3 décadas. Este barco participó en la invasión de Okinawa y luego continuó con las operaciones de barrido de minas en las aguas alrededor de Japón y Corea. Despejó 82 minas durante su servicio, incluso recibió 2 estrellas de batalla. Finalmente se trasladó a San Luis en 1968 para hacer un museo flotante. El barco se convirtió en un monumento histórico nacional, pero luego perdió su designación después del hundimiento. Parece que el gobierno no pensó que el barco merecía estar en la lista de monumentos históricos nacionales, considerando que estaba bajo el agua. Dado que el nivel del agua del río Mississippi ha subido, el barco ha vuelto a quedar en la oscuridad y todavía está allí cerca del puente, escondido bajo el agua.
Número 7. Bombardero destruido. Un bombardero destruido de la Segunda Guerra Mundial fue encontrado frente a las costas de Croacia. No era la primera vez que se descubría uno de estos pájaros de guerra en el área. Hay miles de vehículos hundidos de la guerra en todo el mar Adriático, incluidos aviones y barcos. En la isla de Vis había un aeropuerto aliado muy concurrido en 1944. Tenía una sola pista, a veces estaba tan ocupado que los aviones que esperaban para aterrizar se quedaban sin combustible y simplemente caían al océano. Alrededor del antiguo puerto de Vis se ha encontrado al menos 30 aviones a lo largo de los años. En 2009, un buzo encontró los restos de un bombardero pesado B-24 severamente dañado. Con la ayuda del Instituto de Conservación de Croacia, los investigadores pudieron identificar correctamente el avión. Ahora saben que completó con éxito 27 asignaciones antes de caer cerca del aeropuerto en 1944. 7 de los miembros de la tripulación fueron rescatados, 3 restantes lamentablemente perecieron. Puede que no sepamos qué tipo de cosas valientes hicieron los pilotos en la guerra, pero sin duda seguían siendo héroes. Poco después de que se descubrieran estos restos, los mismos buzos encontraron otro bombardero pesado B-24 en la misma área. Este estaba a una profundidad de alrededor de 91 metros. Los buzos casi lo pierden debido a la poca visibilidad a tanta profundidad. Todavía no se ha podido identificar ni averiguar nada sobre su historia, pero demuestra cuántos aviones todavía se pierden en aguas europeas. Número 6. El Caraquet. El Caraquet se construyó mucho antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, allá por 1894. Se construyó en Belfast, en Irlanda del Norte. Cuando el barco zarpó por primera vez, era un vapor de pasajeros que ayudaba a entregar el correo británico. Su nombre en ese entonces era Guelph, pero se cambió su nombre en 1913 cuando el barco fue entregado a la Royal Steam Packet Company. Solo 10 años después, el 25 de junio de 1923, el barco se hundió. Estaba en una ruta desde las Islas Vírgenes Británicas a Halifax cuando se encontró con mares agitados y golpeó una barrera de coral al norte de las Bermudas, cerca de Fort St. Catherine. No se podría hacer mucho para salvar al barco y no se hicieron esfuerzos serios hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial. De repente el cobre y el metal tenían una gran demanda. Se envió una tripulación a la embarcación para desarmar las bobinas, hélices, conductores y cualquier otra cosa hecha de cobre, latón o bronce. Cualquier cosa de valor que pudiera ser removida fue tomada del barco. En estos días, los restos están esparcidos en un área de bienes raíces submarinos de primera en aproximadamente 13 metros de agua. Los buzos han encontrado el motor del barco en el lecho marino, algunas calderas gigantes, 2 cabrestantes de cubierta grandes y el ancla increíblemente grande del barco sobre un costado. Número 5. Equipo militar. Los buzos en el Océano Pacífico han descubierto montones de equipo militar costoso que se descartó después de que Estados Unidos terminara con Japón en la Segunda Guerra Mundial. Estos increíbles descubrimientos se realizaron en las aguas de Vanuatu, donde aparentemente era más barato tirar el equipo que transportarlo de regreso a los Estados Unidos. Los buzos lograron fotografiar jeeps, excavadoras, montacargas e incluso tractores. Todo tipo de maquinaria pesada necesaria para la guerra fue abandonada aquí, tirada en un lugar llamado Million Dollar Point. El nombre es apropiado teniendo en cuenta la cantidad de dinero que se tiró aquí. Es imposible decir exactamente cuánto debe haber valido todo este equipo en la década de 1940, pero probablemente fue más de 1 millón. Estados Unidos tenía 2 bases militares en las islas de Vanuatu, Bottoms y Roses. Incluso habían reclutado a los nativos de la isla para ayudarlos a construir las bases, que usaron como cuartel general para atacar a los japoneses. Cuando Estados Unidos se fue, intentaron que los lugareños compraran el equipo, pero comprensiblemente los pacíficos pescadores no querían tener nada que ver con esas cosas, y además no tenían millones de dólares para los tractores. Entonces, en lugar de hacer algo bueno y caritativo por esas personas que ayudaron a construir las bases militares, el ejército arrojó su valioso equipo al agua. Si los isleños no lo pagaban, nadie podía tenerlo. ¿Qué opinas sobre el hecho de que los Estados Unidos arrojaron equipo valioso al agua porque era demasiado costoso y difícil llevárselo a casa? ¿Te sorprende la práctica? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 4. Rifle de asalto hundido. Un par de amigos en Holanda usan cañas de pescar magnéticas para buscar artefactos y reliquias históricas que quedaron a lo largo de la gran historia de Europa. Recientemente la pareja descubrió un rifle de asalto hundido que quedó de la Segunda Guerra Mundial, pero esta no fue la primera pieza de equipo militar. Estos hombres, ambos residentes de los Países Bajos, ya han encontrado muchas ametralladoras, rifles, granadas de mano y demasiadas placas de identificación para contar. La única razón por la que este rifle de asalto
asalto en particular resultó tan interesante es porque es un Strunghauer 44, uno de los primeros de su tipo jamás construido. Este rifle de asalto 44 es el primero ampliamente distribuido en el mundo. Fue diseñado con la capacidad de munición de una ametralladora, pero disparó balas que normalmente irían en un rifle. El arma fue utilizada por el ejército alemán y fue la inspiración original para el AK-47 soviético y para el M16 estadounidense. Los alemanes pueden haber sido el enemigo en la guerra, pero realmente crearon algunas de las armas más innovadoras y devastadoras. Casi todos los rifles de asalto actuales provienen de ese modelo original. Nadie sabe cómo terminó el arma bajo el agua. Los Países Bajos albergaron algunos combates bastante feroces al comienzo de la guerra, cuando Alemania invadió en 1940. Luego, durante la liberación aliada en 1944, experimentaron aún más batallas. Teniendo en cuenta que los Países Bajos son una nación de ríos, canales y estanques, no sorprende que algunas armas hayan terminado enterradas bajo las aguas locales. Número 3. Maquinaria Enigma perdida. Buzos alemanes descubrieron una máquina de encriptación conocida como Enigma en el fondo del mar Báltico. Estas increíbles máquinas fueron utilizadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial para enviar mensajes codificados de un lugar a otro. Las máquinas Enigma eran tan complejas que los científicos aliados no tenían idea de qué hacer con ellas. Debido a su complejidad, las máquinas Enigma permitieron al enemigo enviar mensajes libremente, sin preocuparse demasiado de la interceptación y traducción del material confidencial. Al menos, los alemanes no tuvieron que pensar en ello durante algunos años. En 1941 llegó Alan Turing, finalmente, y descifró el código y descubrió cómo funcionan las maquinarias, lo que permitió a los aliados que utilizaran los mensajes alemanes para su propio beneficio. Los historiadores han estimado que la guerra se interrumpió al menos 2 años gracias a Alan y sus impresionantes habilidades matemáticas. Pero, ¿qué hacía esta máquina en el fondo del océano? Los buzos ni siquiera habían estado buscando artefactos, estaban buscando redes de pesca abandonadas cuando se encontraron con la máquina. Al principio, el buzo líder Florian Huber pensó que habían descubierto una máquina de escribir, pero resultó ser un artefacto histórico real, probablemente arrojado por la borda en los últimos días de la guerra. Cuando los alemanes se dieron cuenta de que la derrota era inminente, los buques de guerras y los submarinos comenzaron a arrojar sus máquinas codificadoras al agua para deshacerse de cualquier evidencia de qué tipo de maldad habían estado cometiendo. Número 2. El SS Richard Montgomery. El SS Richard Montgomery se ha estado oxidando bajo el agua durante casi 8 décadas. Todo lo que puedes ver hoy de este extraño naufragio abandonado es un trío de mástiles que sobresalen del agua. El barco encalló en agosto de 1944 con un cargamento de explosivos. ¿Y adivina qué? Los restos sumergidos todavía tienen más de 1.400 toneladas de TNT en su bodega y están a menos de 1.6 kilómetros de tierra. El barco se encuentra actualmente en el fondo del estuario del Támesis, lo suficientemente cerca como para que la gente de la ciudad cercana vea la explosión, pero probablemente lo suficientemente lejos como para que no cause daño. Al menos eso es lo que espera el gobierno. Hay bombas de alto explosivo, bombas de fragmentación, bombas de racimo, cargas de refuerzo explosivas, bombas de humo y señales pirotécnicas. Aquí hay suficientes explosivos para un festival de fuegos artificiales. Hay una zona de exclusión alrededor de los restos que prohíbe a las personas acercarse a ellos en caso de que explote, pero a partir de ahora nadie se ha atrevido a entrar y sacar las bombas. Lo más probable es que los fusibles ya se hayan inundado y los explosivos estén inertes, pero uno nunca sabe. Número 1. Oro perdido. ¿Sabías que hay aproximadamente 4.5 a 5 mil millones de euros en oro escondido en el fondo del mar desde la Primera Guerra Mundial? Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial se hundieron más de 7.500 barcos mercantes británicos. Al menos 700 de ellos eran transportistas oficiales de oro, lo que significa que enviaban cargamentos completos de oro de una parte del mundo a otra para pagar suministros y municiones. Si bien gran parte de este oro se ha perdido para siempre, probablemente nunca se recuperará. Los equipos de investigación han encontrado parte de él. Investigadores de Reino Unido, Estados Unidos e incluso Canadá han pasado los últimos 25 años tratando de rastrear el oro británico perdido. Al revisar más de 8.000 documentos y usar la tecnología más nueva para escanear los fondos marinos, los investigadores de una organización llamada Britannia's Gold han estado rastreando los sitios de naufragios. En realidad, no han extraído oro del fondo del océano, pero están tratando de poner en marcha algunas misiones de rescate. Por
ejemplo, descubrieron la ubicación de The City of Benares, un transatlántico británico destruido por torpedos alemanes en 1940. El barco transportaba 262 evacuados de Canadá cuando fue atacado por el enemigo, pero no solo estaba lleno de civiles, también estaba lleno de oro escondido allí por el gobierno. El equipo de Britannia's Gold no puede tocar ese barco hundido ya que se considera una tumba de guerra, pero aún así es un gran ejemplo de cuánto oro perdido se encuentra en el fondo del océano. Número 10. Bodega submarina. A mediados de 2021, un grupo de investigadores encontró un antiguo barco romano naufragado frente a la isla de Ustica, que se encuentra al norte de Sicilia. Descansa a una profundidad de alrededor de 70 metros. Usando un robot submarino, el equipo notó que el barco transportaba una gran cantidad de grandes tinajas que los romanos usaban para transportar vino y otros bienes conocidos como ánforas. Apenas unas semanas después, los científicos anunciaron el descubrimiento de otro antiguo barco romano frente a la costa de Palermo en Sicilia. La embarcación, que data del siglo II a.C., se encuentra a más de 91 metros bajo las olas y también transportaba muchas vasijas de vino. Estos son solo 2 de muchos naufragios romanos que se han descubierto. Basándose en esta increíble historia, esta empresa ha decidido instalar una bodega submarina dentro de un barco naufragado en el mar Adriático. ¿Por qué y por qué no? Si te gusta el vino y te encanta la historia, este es tu lugar. Esta increíble bodega se hizo cerca de la ciudad de Draž, en Croacia, aproximadamente a una hora de la famosa ciudad antigua de Dubrovnik. La bodega Edivovina, como ha sido nombrada, fue creada pensando en los buceadores aventureros. Es la única bodega del mundo donde tienes que elegir tu propia jarra sumergida mientras respiras bajo el agua. Aunque por supuesto también hay una bodega en terreno llano para aquellos que no quieren tomarse la molestia de ponerse un traje de buceo. La bodega se completa con bodegas submarinas, vino almacenados en botellas y alojado en un barco de pesca hundido que ha estado sentado en el fondo de la bahía durante más de 30 años. 5.000 botellas de vino al año se envejecen sobre el suelo durante 3 meses antes de ser puestas bajo las olas en ánforas especiales. Lo realmente genial de esto es que los recipientes que usan imitan las tradicionales jarras de arcilla que usaban los antiguos griegos y romanos para almacenar vino, aceite y todo tipo de líquidos. La gente ya no los usa, pero la bodega submarina en Croacia los está recuperando. En caso de que te preguntes cómo mantienen seguras las jarras de vino bajo el agua, usan jaulas con candado. Si pensabas en colarte en la bahía y conseguir un poco de vino gratis, tendrás que aprender a forzar cerraduras mientras buceas como un MacGyver acuático. ¿Estás dispuesto a ver este lugar? Número 9. Avión de combate japonés F-35. Un día después de que desapareció del radar sobre el Océano Pacífico, se encontraron en el mar los restos de un avión de combate japonés F-35, o al menos encontraron partes del avión en el mar. El resto estaba en el fondo del océano. Nadie sabe con certeza por qué el avión perdió contacto y se estrelló. Después del incidente, el resto de los cazas furtivos japoneses quedaron en tierra en espera de una investigación. Y para hacer las cosas realmente trágicas, el hombre que pilotaba el caza furtivo sigue desaparecido. Dado que esto sucedió recientemente en 2019, hace 3 años, es posible que nunca lo encuentren. El problema comenzó alrededor de las 7 de la noche de un martes. El avión de combate volaba a 135 kilómetros al este de Misawa, en Japón. 30 minutos después del despegue, perdió contacto con la bahía aérea de Misawa. El piloto desaparecido envió una señal para abortar la misión, pero nadie sabe por qué ni qué pasó. La única confirmación del choque provino de unas pocas piezas de la aleta caudal del caza que sacaron del agua. El piloto de 40 y tantos años está desaparecido y el avión en sí está hecho pedazos en el fondo del océano. Era la segunda vez en la historia de los F-35 que uno de ellos se estrellaba. Número 8. La civilización perdida. Al trasladarse al país de Kirguistán, el equipo internacional de arqueólogos descubrió la existencia de una civilización avanzada en el fondo del lago. Estos arqueólogos realizaron una expedición al lago Issyk-Kul, ubicado en lo alto de las montañas de Kirguistán. La misteriosa civilización vivió aquí hace unos 2500 años y según los hallazgos del equipo, su civilización era tan avanzada como la de lo que hoy es Grecia, e incluso las sociedades prósperas a lo largo de la costa mediterránea. Esto es lo que encontraron debajo del lago. Los arqueólogos descubrieron los restos de un importante asentamiento enterrado bajo el agua. Encontraron artefactos, murallas de la ciudad desmoronadas, túmulos funerarios de los antiguos escitas que han sido erosionados por siglos de olas, puntas de flecha, dagas, lingotes de oro e incluso hachas de batalla de bronce. A juzgar por los formidables muros exteriores, algunos de los cuales todavía se extienden por más de 457 metros, esta era una ciudad enorme para su época, y a juzgar por la gran cantidad de artefactos y armas, era una que podía defenderse fácilmente. La razón por la que terminó sumergida tiene que ver con el lago mismo. Los científicos saben que el lago cambia regularmente su nivel de agua. Número 7. El pueblo fantasma.
Vilariño da Furna es un pueblo fantasma en Portugal completamente sumergido bajo el agua. Alguna vez fue uno de los pueblos con más encanto que se encuentran en el Parque Nacional de Jerez, pero en 1967 la construcción de una represa provocó que todo el área se inundara para que la hidroelectricidad pudiera llegar a la región. Hubo algunas protestas, pero no sirvió de mucho a la gente del pueblo. La compañía eléctrica portuguesa finalmente obligó a los residentes a abandonar sus hogares justo antes de la finalización de la represa que sumergió a su pequeño pueblo. En un solo año, los 300 residentes se fueron y se perdieron más de 2000 años de historia y cultura. Hoy el pueblo fantasma olvidado reaparece del agua en los días más calurosos del verano, cuando los niveles del embalse bajan lo suficiente, las paredes destrozadas y los marcos de las puertas desmoronados de lo que alguna vez fue un pueblo pintoresco se revelan. Solo ha sucedido un puñado de veces en los últimos 40 años. En los últimos días, la historia de Vilariño da Furna se ha guardado en un museo cercano, en un museo dedicado a lo que los lugareños llaman la Atlántida portuguesa. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Naufragios egipcios perdidos. En Egipto se han descubierto 3 naufragios de la era romana frente a la costa de la ciudad de Alejandría. Según la Autoridad de Antigüedades de Egipto, los buzos también descubrieron una talla de cristal de la cabeza de un romano no identificado, algunas monedas de oro de la época del emperador Augusto y un ídolo dedicado al dios Osiris. Para aquellos que no lo saben, las aguas cercanas a Alejandría están repletas de tesoros hundidos del mundo antiguo. Vecindarios y ciudades enteras se sumergieron debido al aumento del nivel del mar y los terremotos hace miles de años, dejando mucho por descubrir en los tiempos modernos. De hecho, antes de que existiera la ciudad de Alejandría, había una ciudad portuaria llamada Heracleón, que actualmente se encuentra bajo varios metros de agua. Las expediciones han encontrado aquí santuarios de dioses egipcios, estatuas de faraones de casi 6 metros de altura e incluso huellas de animales fosilizadas en el suelo del lecho marino. Este lugar es una mina de oro literal del antiguo tesoro egipcio. En cuanto a los naufragios, es imposible decir demasiado sobre ellos. En realidad no quedaba mucho y los buzos solo encontraron un puñado de tablones de madera y piezas de cerámica para sugerir que incluso habían estado allí. Los expertos creen que había al menos 3 barcos en este lugar, pero podría haber sido hasta 4. Con toda probabilidad, transportaban mercancías entre Egipto y algún otro lugar del Mediterráneo cuando fueron golpeados por un maremoto o un desastre natural. Número 5. Avión submarino. Hay un misterio en torno a un avión submarino que ha sido visto en la costa de Escocia gracias a Google Maps. Según un informe, los expertos se rascan la cabeza ante la imagen de un avión muy claro en el fondo del mar a menos de 1.6 kilómetros de Edimburgo. El descubrimiento fue hecho por un hombre llamado Robert Morton, quien estaba tan emocionado por lo que encontró que contactó a algunos profesionales locales. Ni siquiera estaba buscando nada cuando hizo el descubrimiento, simplemente estaba navegando en Google Earth cuando sus ojos de águila detectaron la forma de la aeronave y se acercó a investigar. Lo que sugieren las imágenes satelitales es que el avión se estrelló después de salir de Edimburgo. El problema es que no hay registros de que esto haya sucedido. Podría ser una falla de Google, un avión fantasma que en realidad no existe, o realmente podría haber un avión misterioso sentado enfrente de la costa del que nadie ha oído hablar antes. Hasta ahora, nadie ha podido explicar el misterio o identificar el avión perdido, si es que es un avión perdido o una falla en la Matrix. Número 4. Las ruinas de un antiguo buque de guerra. Dentro de las ruinas de un antiguo buque de guerra sumergido frente a la costa de Sicilia, los científicos han encontrado más de 100 especies de animales. Estos animales viven dentro de los restos de 2000 años de antigüedad, como si fuera su propio barco de fiesta. Estos restos son de un barco que se hundió durante una batalla dramática entre los romanos y los cartagineses. La mejor conjetura que tienen los historiadores es que se hundió el 10 de marzo de 241 a.C. Este fue un día de una época de batalla naval cerca de las islas del Egeo. Una flota de barcos de la República Romana se enfrentó a una flota igualmente impresionante de Cartago, pero Roma tomó la delantera y eliminó por completo a su enemigo, poniendo fin a la Primera Guerra Púnica. Y aunque podrías esperar que los restos de un barco con una historia tan violenta fueran espeluznantes y sin vida, realmente no lo son. Investigadores italianos encontraron aproximadamente 114 especies de animales marinos que coexisten en armonía dentro de los restos del barco. Estas formas de vida incluyen diferentes tipos de caracoles, babosas, gusanos y moluscos, y por supuesto todas las diferentes especies de peces que ocasionalmente pasan por allí. Es un santuario submarino como el que esperarías ver en la película de La Sirenita. Solo este santuario tiene 91 metros de profundidad, en medio de una larga extensión de agua que separa Europa del norte de África.
Número 3. Vuelo MH370. Un hombre en internet cree haber descubierto la verdad detrás de lo que sucedió con el vuelo MH370, y aunque decir eso es bastante chiflado, este tipo ha estado investigando el incidente durante 7 años. Ha dedicado gran parte de su tiempo a resolver el caso. Él cree que el avión se encuentra actualmente a 3.658 metros por debajo de la superficie del agua, en el Océano Índico, a más de 1.609 kilómetros de Australia. El vuelo MH370 de Malaysian Airlines partió de Kuala Lumpur camino a Beijing cuando aparentemente desapareció en el aire. Llevaba 239 personas. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda y años de especulación, su destino sigue siendo un misterio. Pero Richard Godfrey, un ingeniero aeroespacial británico, dice que ha encontrado el lugar del accidente. Usó tecnología de seguimiento revolucionaria, un sistema llamado propagación de señal débil, para señalar la ubicación del avión en el Océano Índico. Recientemente le dijo a los periodistas que está seguro de que esa es la ubicación exacta. Lamentablemente no hay forma de encontrar el avión a menos que alguien use un vehículo operado a control remoto para sumergirse en la oscuridad. Y si los nuevos métodos de seguimiento de Godfrey resultan incorrectos, alguien perdería mucho dinero. Entonces, si bien el avión podría estar allá abajo, en ese momento es un riesgo demasiado grande para que alguien lo asuma. Número 2. Pueblos canadienses perdidos. Hay 9 pueblos canadienses perdidos que fueron destruidos durante la construcción de St. Lawrence Seaway en la década de 1950. Las 9 comunidades eran increíblemente antiguas, desde 1787, después de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Incluso en la década de 1950, estos asentamientos remotos estaban poblados principalmente por descendientes de soldados disueltos del Regimiento Real del Rey de Nueva York. De hecho, fue el capitán Jeremiah French quien recibió una de las primeras concesiones de tierra del rey George III, un terreno que se convertiría en la ciudad de Maple Grove. En otras palabras, este asentamiento tenía una historia profunda y rica, o al menos hasta el proyecto Seaway. Es una historia que todos hemos escuchado antes. El proyecto crearía un enorme lago artificial para ser utilizado por energía hidroeléctrica, pero la creación de este lago significaría la reubicación de antiguas carreteras y vías férreas, además de la reubicación de 6.500 personas. Las 9 aldeas canadienses perdidas fueron arrasadas por completo por el agua, inundadas, y hasta el último residente se vio obligado a mudarse. Nadie ha visto estos pueblos desde el 1 de julio de 1958. Todavía se esconden bajo el agua a la espera de ser explorados, y como bofetada final para los residentes que fueron expulsados de sus casas, el proyecto Seaway nunca vio el retorno que esperaba. Uno de los pueblos cercanos de la década de 1950 contaba con 1.036 residentes. Se suponía que el proyecto causaría un gran auge de la población con un aumento en la economía a la par, pero a partir de 2011 la población solo había crecido en solamente 103 personas. Me pregunto cómo estará ahora. Número 1. Submarino raro. Buzos griegos han descubierto un submarino muy raro de la Segunda Guerra Mundial que se hundió después de ser torpedeado por la Royal Navy. El submarino es italiano, destruido hace aproximadamente 80 años por las fuerzas aliadas en el mar Egeo en medio de la Segunda Guerra Mundial. El submarino, llamado Jantina, acababa de salir de la isla griega de Leros con 48 marineros cuando los británicos hicieron su movimiento. El 5 de julio de 1941 el submarino HMS Torbay golpeó al otro submarino con una andanada de torpedos, enviándolo a las turbias profundidades de abajo. Ahora, por primera vez, un ser humano ha visto los restos con sus propios ojos. El famoso buzo griego Kostas Toktarides usó un vehículo de operación remota para verlo por sí mismo, sumergiéndose a una profundidad de aproximadamente 91 metros por debajo del nivel del mar. No se sumergió hasta el fondo solo, sino que usó una pieza de tecnología especial llamada Super Unkill para inspeccionar los restos. Y lo creas o no, fue el cuarto submarino localizado e identificado adecuadamente por Kostas. Es un cazador de submarinos certificable. Según él, todo se debe por su amor a la historia marítima. Incluso ha escrito 6 libros, uno de ellos llamado She Works on the Greek Seabed, que detalla 20 de los naufragios más famosos jamás descubiertos frente a las costas de Grecia. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo más loco que has oído que ha sido descubierto bajo el agua? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.